Título: según el presidente cubano, la escasez de combustible es responsabilidad de los países suministradores. ¿Qué chequeamos? Según Miguel Díaz-Canel, el desabastecimiento no tiene que ver con ineficiencias del país ni con problemáticas de nuestras instituciones energéticas, sino con incumplimientos de los países que nos suministran. Pronunciamiento del presidente cubano durante una visita del secretariado del Comité Central del Partido Comunista a Bahía Clara, el 14 de abril de 2023. Dictamen: engañoso. Por el periodista Senén Alonso Alum. La escasez de combustible en Cuba ha alcanzado sus peores cifras en lo que va de siglo. Desandar cualquier ciudad cubana implica toparse con filas monumentales en las gasolineras o descubrir a cada paso la desolación de las calles, exentas de vehículos, tanto privados como estatales. Esta carestía ha traído consigo, entre otras consecuencias, el deterioro del transporte público, el aumento desmedido de las tarifas de los porteadores privados y el regreso de los apagones, siempre más insistentes fuera de La Habana. Al igual que ha sucedido durante los 2 últimos años, el inminente verano ha disparado nuestras desgracias, avivando así la inconformidad social que late en todo el país. Por tanto, nos proponemos examinar aquí la veracidad de una frase dicha por Díaz-Canel en abril de este 2023. La escasez de combustible no tiene que ver con ineficiencias del país, sino con incumplimientos de los países que nos suministran. En cuanto a este Parlamento, fue pronunciado en el Noticiero Nacional de Televisión del Mediodía el 14 de abril de 2023, y reproducido posteriormente por el Canal Caribe en su cuenta de YouTube. Así, resultan Venezuela y Rusia las naciones indirectamente criticadas por el mandatario, principales proveedores de combustible en Cuba desde hace décadas. Esta cita, u otros fragmentos de la alocución presidencial, han sido replicados por sitios extranjeros y medios independientes cubanos. El Mundo, diario español, publicó: el sucesor de Raúl Castro no quiso asumir la responsabilidad de la nueva crisis de combustible y señaló, sin citarlo, a quien desde hace más de 2 décadas le ha suministrado petróleo contra viento y marea, Venezuela. El argentino Infobae, por su parte, declaró: el régimen de La Habana ha intentado eludir en reiteradas oportunidades la culpa de la escasez, que ha dado lugar a largas filas para surtir combustible, y una creciente frustración de la población que lucha a diario contra el hambre, las fallas en los servicios públicos y la inflación. Asimismo, los sitios cubanos independientes le ofrecieron una amplia cobertura al suceso. Tal fue el caso de OnCuba y Radiotelevisión Martí, cuyos artículos sintetizaron lo dicho por Díaz-Canel y se abstuvieron de emitir criterios valorativos, acaso confiando en que la sola noticia sería suficiente para generar el debate. La prensa oficialista se limitó a reproducir de manera casi textual los parlamentos del presidente, como sucedió en Cuba Debate o en el perfil de Facebook de Juventud Rebelde. Las razones de Venezuela. No es, por insuficiencia, ni problemáticas de las instituciones, sino por incumplimiento de los países que nos suministran, precisó Díaz-Canel en la primera declaración del gobierno acerca de la crisis de carburantes en el país. Como bien lo han aclarado diversos medios en la web, Venezuela y Rusia llevan años siendo los más importantes suministradores de combustible en Cuba. En este propio discurso, el asimismo primer secretario del Partido Comunista puntualizó, sin mencionar nombre alguno, que estos países han estado también en una situación energética compleja. Con respecto al primero, si bien es indudable que Venezuela atraviesa desde hace años una crisis estructural que incluye, por supuesto, lo concerniente a la generación de energía, es igualmente cierto que siempre le ha tirado un cabo a su aliado castrista. En el ya mencionado texto de El Mundo aparece una reveladora cita de María Corina Machado, candidata opositora venezolana: no hay plata para los salarios de los maestros, ni para pensionados ni para insumos de los hospitales, pero para Cuba, como siempre, sí hay. De igual forma, La Política denunció esta situación el 4 de abril en su perfil de Twitter. Resulta que estos saqueadores mandaron escondido un supertanquero, VLCC, llamado Nolan a Cuba, con más de 1,8 millones de barriles de combustible, y un valor de más de $100 millones. Varios medios afirman que las exportaciones venezolanas de crudo decayeron en los primeros meses de 2023 debido a la decisión de la empresa petrolera estatal de Venezuela de congelar la mayoría de los envíos a la espera de la revisión de los contratos. Según Reuters, esto fue realizado con el fin de detectar los casos de compradores que se retiran sin cumplir todos sus pagos. Venezuela, incluso, ha aumentado sus envíos a otros países. El promedio de exportación a Cuba durante el primer cuatrimestre de 2023 fue de 49.000 barriles por día, BPD, en claro contraste con los envíos a Estados Unidos, por ejemplo, que pasaron de 75.000 BPD en enero a 141.000 en abril,
De acuerdo a lo confirmado por el propio Reuters,